Bueno, solo unas pequeñas palabras sobre la clase de evento que queremos hacer y la idea que hemos trabajado y yo personalmente colaborando con el grupo ProLíderes, y les doy muchas gracias, les agradezco mucho la oportunidad de poder participar en un evento como este. La idea es que la calidad del debate público tiene que mejorar. Ese es el diagnóstico que hacemos. Pensamos que la clase de eventos en campañas electorales tienden a ser un poco rígidos, hacen que el candidato se salga hasta cierto punto, y si se me permite la expresión, con la suya, que no se someta a una serie de preguntas amables pero exigentes. Y entonces lo que intentamos en estos eventos, y ya lo hicimos con Canela hace 3 semanas, es que haya una conversación sobre no solo aspectos de lo que está pasando ahora mismo, sino también aspectos de la campaña política, aspectos que tengan que ver con las propuestas del candidato, pero también aspectos que tienen que ver con el pasado del candidato. De hecho, Zuri Ríos, que es la candidata que tenemos hoy con nosotros, dice en una de sus vídeos publicitarios, dice: no soy una candidata improvisada, vean mi trayectoria. Y es exactamente lo que vamos a intentar hacer, es ver la trayectoria de Zuri Ríos y hasta cierto punto conectarlo con lo que está pasando ahora mismo en nuestro país, que es algo impresionante, formidable, formidable en sentido estricto, es decir, que es grandioso pero que también da un poquito de miedo, y cómo es que esto que ella nos está ofreciendo encaja o no encaja en lo que quiere la ciudadanía. Les pido otro fuerte aplauso más para la candidata de Viva Zuri Ríos. Muchos dirían que hacen falta cambios radicales en el sistema. Y de hecho hay que decir una cosa, usted, Zuri, empezó con la campaña que estaba centrada en corrupción muchísimo antes que los demás. Se adelantó en gran medida al gran tema de esta campaña, y creo que eso en última instancia la favorece. ¿Hasta qué punto Zuri es la persona que puede canalizar el descontento que estamos viendo en las manifestaciones hoy? ¿Eso me preguntas? Sí. Pues hasta qué punto yo soy la candidata realmente no es una decisión mía, Daniel, sino que es una decisión de la ciudadanía. Yo, como una cuestión de responsabilidad, me estoy presentando ante el juicio de la población con una propuesta política que creo que es una propuesta que responde a las necesidades que vivimos hoy día. Es cierto que señalamos hace más de 2 meses que la corrupción era un cáncer y que sus consecuencias las vemos en los problemas económicos, en los problemas de salud, en los problemas de educación, en la pérdida de fronteras y en cuánta cosa más. Realmente para mí, Daniel, fue una decisión muy difícil aceptar volver a la arena de un partido político, porque pensé que 16 años en el Congreso habían sido suficientes. De hecho, para los que no lo saben, decidí tomarme un tiempo y volver a las aulas universitarias. Me apunté en una clase con el doctor Hiring, cabalmente el tema de crimen de narcotráfico era, ¿no? Un seminario. Zuri es muy amable, siempre me llama doctor y yo siempre le digo, yo no soy doctor, ¿verdad? Y aparte de eso, también me inscribí en una clase de revoluciones políticas y sociales con el doctor Armando de la Torre. Y fue allí donde empezó todo el proyecto y la idea de volver a la arena política y presentarme como candidata presidencial. Con una propuesta nueva, pues yo diría que no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre hay cosas que se repiten de una manera o de otra, no solamente en las ideas o en los proyectos, sino que en los discursos políticos, en los pensamientos, en las citas. Entonces, no es que sea mi propuesta o yo sea la mejor. Yo creo que yo tengo compromiso, tengo carácter, tengo decisión y puedo hacer los cambios que el país necesita si los hombres y las mujeres de este país así lo quieren. Pero Zuri, sí, no sé si está de acuerdo conmigo, yo creo que lo que ha pasado en este último mes genera una dinámica completamente distinta a lo que hemos conocido en la política guatemalteca, y seguramente en esta elección, más que ninguna otra, los líderes que buscamos, por la clase de descontento que hay, por lo que estamos viendo en las calles, por cómo se está moviendo y las cosas que están pasando, y justo hoy ha pasado algo
también extraordinario, pero sobre todo los movimientos ciudadanos y cómo eso se está viendo en la sociedad, la clase de político y la clase de exigencia que le vamos a pedir al político es mucho mayor que en otras elecciones, ¿no cree? Así es, porque el líder no se llama a sí mismo líder, Daniel. El liderazgo se reconoce. Yo reconozco quién es líder en la comunidad. Por eso es que tantos maestros anteriormente llegaban al Congreso de la República, a los puestos municipales y a diferentes lugares, porque tenían un liderazgo que era reconocido. Yo recuerdo que no teníamos una vez una candidata a alcalde, un candidato a alcalde en un municipio de Santa Rosa. Y mandamos a los jóvenes para que fueran a hacer una encuesta. Y ellos le dicen a la comunidad en la tienda, en la farmacia, miren, ¿quién le gustaría a usted que fuera el alcalde? Y dicen, pues la enfermera, la enfermera, la enfermera. ¿Y por qué? Porque ella llega a las 3 de la mañana, porque nos atiende, porque nos escucha, no importa la hora. Y bueno, yo no tenía otro candidato, así que fui a hablar, Daniel, con la enfermera y le dije, doña Marita, ¿aceptaría usted ser la candidata a alcaldesa? Y me dijo, licenciada Suri, pero yo no sé nada de eso. O sea, yo sé atender a la gente, pero no sé de la Contraloría General de Cuentas, no sé de las auditorías que se llevan en la municipalidad. Yo le dije, bueno, nosotros le ponemos un equipo técnico que la ayude, pero acépteme ser candidata. Y ganó la municipalidad de ese municipio. La ganó, fue alcaldesa de la región. Por supuesto, a un costo altísimo, porque obviamente todas esas asesorías técnicas fueron difíciles, pero hizo un buen mandato municipal. Entonces, los liderazgos se reconocen. Yo no puedo decir, yo soy la mejor líder que lo puede hacer. No, yo tengo un compromiso de hacerlo. Tengo la responsabilidad de presentarme, pero ustedes me juzgan con sus votos. Y dicen, bueno, ¿me parece o no me parece? Y le exijo esto. Me gusta que la ciudadanía exija, porque Guatemala necesitaba que la ciudadanía estuviera consciente de sus exigencias. Lo malo es cuando manipulan las exigencias grupos radicales que quieren imponer sus acciones. Eso es lo malo. Solo explíqueme eso un poquito. Pongamos un ejemplo de eso, un grupo radical que manipula las exigencias. Por ejemplo, el día de hoy hay algunos grupos radicales que dicen, bueno, que renuncie el presidente, pero que además se hagan este tipo de cambios, tengamos una constitución socialista, cambiemos las decisiones. Y entonces son pocos, pero hacen mucho ruido y descomponen la visión de lo que la ciudadanía hace. Yo creo que es legítimo que todos pensemos distinto, pero cuando queremos hacer manipulación con lo que pensamos, entonces eso se presta a confusión y a errores. ¿Cómo ve el panorama actual? O sea, ¿cómo juzga lo que está pasando, lo que ha pasado este último mes? Yo soy amiga de la institucionalidad, soy amiga de cumplir con el marco jurídico y creo que hay un mandato claro. Cuando la vicepresidenta renunció, que era un clamor popular, realmente desde mi perspectiva, ella debió haber renunciado muchísimo antes. Someterse a los tribunales y decir, bueno, si tengo algo que explicar, aquí estoy. Y empezar el proceso que se hizo ya tarde en el Congreso. Personalmente, creo que si el presidente no quiere renunciar, tiene que hacer los cambios y proponerlos y trabajar con las bancadas legislativas que hoy la ciudadanía está pidiendo. No solamente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, sino las reformas a la ley de contrataciones, por ejemplo, y otras reformas importantes que son leyes necesarias para el tema de transparencia y de rendimiento de cuentas. Me gustaría que hablásemos un poquito más adelante de esas reformas que hacen falta y de qué es lo que está proponiendo Zurri Ríos en ese sentido. Pero también me gustaría que nos alejásemos un poquito y que intentásemos conocer un poquito más a la persona, ¿verdad? Porque en gran medida una campaña electoral, y sobre todo una campaña electoral presidencial, tiene mucho que ver con hasta qué punto confío yo en esta persona y me creo lo que esta persona me está diciendo. Y usted tiene un mensaje muy claro y, como hemos dicho, el momento es absolutamente extraordinario y requiere de unas acciones absolutamente extraordinarias. ¿Cómo fue? Solo antes de hacer la pregunta, le tengo que hacer una confesión, Zuri. Y es que le tengo un poquito de miedo a esta entrevista. Y le voy a decir por qué. No solo es porque se haya alejado de mí de esta manera, ¿verdad? Y estemos teniendo una conversación tan extraña, ¿verdad? Versus que usted esté sentada aquí. No solo es eso, sino que cuando me puse a hacer la serie de preguntas me di cuenta que eran muchas preguntas de tipo personal. Entonces me replanteé mucho, bueno, ¿por qué tendría que hacer estas preguntas? Y sinceramente, reflexionando, dejé muchas de ellas porque sí creo que en todo país serio, en todo país donde hay una calidad democrática decente, esas preguntas se harían.
Entonces, me da un poquito de miedo que se enrarezca un poco la entrevista y que pueda haber algunos choques, porque se considere que sean algunas preguntas de tipo más íntimo. La forma en la que yo introduciría este tema... Estamos en un sistema democrático y usted tiene el derecho de preguntar lo que usted desee y No, yo veré no cómo estoy- contesto y si contesto. No También estoy, yo en el ejercicio no de estoy mi derecho cuestionando el democrático. derecho que yo tengo, ¿verdad? No estoy cuestionando el derecho que yo tengo, estoy cuestionando cómo puede acabar enrareciéndose la cuestión. Yo estoy Pero solo acostumbrada, Daniel, a debatir con la gente le hago, que no le hago piensa solo como una yo. pregunta en este sentido. ¿Por qué? ¿Por qué cuando uno se plantea una entrevista como ella, acabas hablando siempre de familiares? Y no solo es el caso de usted. O sea, si yo sentase aquí a Manuel Valdizón, hablaría de que tiene un hermano diputado, por ejemplo. Se hablan de hijos, se hablan de primos, se hablan de familia. O sea, es increíble, pero da la sensación de que la política guatemalteca es como una especie de negocio familiar. Bueno, esa es tu perspectiva. Y entonces, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta es ¿por qué está configurada así la política guatemalteca? ¿Por qué en la política guatemalteca vemos en grupos políticos tantos hermanos, primos, sobrinos juntos? Bueno, pues igualmente que en las empresas está el grupo familiar empresarial, ¿no? Los guatemaltecos somos muy de tomar en cuenta la familia para todo, ¿no? Yo veo en la escuela, por ejemplo, cuando es un partido, es el Día de la Familia y están todos jugando en la kermés, todos participan. Cuando es una empresa, vemos a esas grandes empresas guatemaltecas donde participa la familia, los hermanos, los primos, e incluso ahora algunas empresas son más estrictas que otras. ¿No es cierto? Incluso hacen exámenes para ver qué pariente realmente puede desempeñar un puesto y cuál no. Pero sí, la familia es como que la primera extensión de donde nosotros percibimos y conocemos el mundo. Y qué interesante que haya puesto ese ejemplo, porque precisamente el sistema de empresa familiar elabora, en su literatura de gobierno corporativo, elabora formas para quitarle, digamos, restarle al sistema clientelar, al sistema de nepotismo, al sistema de confianza, intentar introducir sistemas de mérito. Pero da la sensación de que precisamente, y por ahí va mi pregunta, en el sistema político no hay sistemas de mérito. Y las empresas familiares políticas no funcionan como empresas de mérito, funcionan como empresas de nepotismo. Bueno, es que una cosa son las empresas políticas y otra cosa son los partidos políticos. Porque los partidos políticos son instituciones de derecho público que en este país lamentablemente han sido caudillistas. Se han formado y se han organizado alrededor de una persona. En su tiempo alrededor de Álvaro Arzuel PAN, en su tiempo alrededor de General Ríos Montt el FRG, en su tiempo alrededor del presidente Berchel la Triple Alianza, en su tiempo alrededor del presidente Colón la UNI. Entonces, sí hemos tenido partidos caudillistas, no partidos de cuadros, donde hay adoctrinamiento político, donde hay debate y diálogo a la luz de una ideología o de principios que se establecen en sus dogmas internos, sino que alrededor de una figura, en primer lugar. En segundo lugar, esas figuras que han sido presidentes, que han sido alcaldes hasta el día de hoy, sí tienen aglutinados, ¿no?, a sus hijos, a sus familiares, no a todos, pero de alguna manera comparten la vocación pública de servicio. ¿Y eso le parece positivo? Que están ahí. Yo creo que en la política, como en la empresa, como en la prensa, como en la ley o como en el magisterio, hay buenos y hay malos. Y no podemos juzgar a la institución de justicia o a la prensa por un periodista malo, porque es una institución. Hay buenos y hay malos. Pero aquí no estamos juzgando a las personas si son buenas o malas, estamos juzgando por qué el sistema político guatemalteco jala tanto de familia. ¿Por qué te encuentras en estructuras Pero usted me pregunta si partidarias eso es bueno o es tantas malo, Daniel, y familias? yo le digo, depende quién la ejerza. Depende de de la las familia. personas que la ejercen. No, depende de la persona que ejerza un cargo público o que esté dentro de un movimiento político. Yo no puedo impedir que mi hija, que tiene 8 años, quiera ver mis anuncios y quiera hacer algo y me acompañe a trabajar y venga conmigo a Poptún y salude a los niños. No lo puedo impedir. Aparte es que yo la obligara a hacer eso, pero yo no la obligo. O aparte es que usted permita a su hija entrar en política y la promocione desde su relación de confianza dentro de una estructura política. Pues no sé si promocionarla, pero nombrarla para un cargo sin que ella haya sido electa. Por ejemplo, a mí me tocó ser diputada, pero fui electa, y marché por cada municipio y fui a hacer campaña política y la gente decidió votar por mí o no. En el listado nacional. En algunos lugares yo tuve más votos que el general Ríos Montt. En el listado nacional del partido
del cual era fundador su padre. Así es, pero pregúntale a cualquiera de mis excolegas diputados. El listado nacional es ¿Me un dejas listado, terminar? pero un ¿Me listado dejas nacional terminar, Daniel? es un listado donde se elige ¿Me desde la dejas estructura terminar? partidaria. Porque es un diálogo, ¿ah? Sí, total. Sí, ok, entonces termino. Porque como buen español no me dejas. Resulta que Ahora me siento ofendido. yo creo que depende mucho de cómo se trabaja una elección o un nombramiento. Yo creo que en el Congreso de la República o en una alcaldía se tiene que trabajar los votos. Y jamás mis excolegas en el Parlamento hubieran permitido que yo hubiera llegado a una posición en el organismo legislativo si no hubiera recorrido con ellos en ese tiempo los 330 municipios. ¿Por qué? Porque de hecho, eran mi distintos. rendimiento en la legislación fue superior que a Pero cualquiera de ellos en su sus trabajo compañeros parlamentario. partidarios eran distintos a otros compañeros donde sí ves que se meten familiares sin demasiado sentido de mérito. Hay que familias meten de a familias, hijos hay partidos muy de partidos, jóvenes. hay empresas de empresas, Pero digamos, hay usted acaba de instituciones decir, instituciones. solo para recopilar, usted acaba de decir que sus propios compañeros no hubiesen permitido eso. ¿Por qué el FRG era distinto en esa época? ¿Qué es lo que tenía el FRG que hubiese impedido que usted estuviese ahí por una relación de confianza, en este caso, con su padre? Bueno, el general Ríos Montt es un hombre muy exigente, en primer lugar. Y él era el secretario general del partido. O sea, que no era una cuestión de personas, era una cuestión o sea, no era una cuestión del sistema del partido, era una cuestión de una deber. persona. Era una cuestión de deber. Sí. Teníamos otro principio. ¿Y sabes algo? En el Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, que era un partido de hace mucho tiempo, también tenían esa mística, si me permiten la palabra, esa mística, esa como motivación de trabajar por un proyecto que incluía compromiso, lealtad, disciplina, que hoy ya no lo vemos porque tú ves cómo entra un diputado por un color, el segundo año está por el siguiente color y el último año es el diputado arcoíris. O sea, al final lo que entiendo que me está diciendo es que el FRG era un partido distinto. En ese momento en el que iniciaba, sí. En ese momento. ¿Y hay algún partido que se parezca al FRG hoy? Ningún partido es igual a otro, Viva, todos ¿no? funcionan distinto. No. Viva todos no funcionan tiene distinto. la clase de sistemas de mérito que sí que tenía el FRG. Viva me encanta porque hoy por hoy, en este momento, quiere hacer una apertura nueva. En primer lugar, ya no está ahí el exsecretario general ni ningún miembro de su familia. Y yo tampoco estoy ahí con ningún miembro de mi familia. Y tampoco estoy ahí con ninguna persona que me comprometa de alguna manera. Es más, no los conozco. Aquí hay varios de los que están trabajando conmigo en el proyecto político. Manal Macís, Evelyn Pais, Francisco Castellanos, Coronel, ¿dónde está? Aquí está también. Son gente que realmente, sí, a excepción de Evelyn, tenemos ¿cuántas semanas de conocernos? Semanas de conocernos. Pero están preparados, creen en la meritocracia, le voy a preguntar eso creen luego. En el servicio público y eso para mí es una garantía de que van a hacer un Le buen voy a trabajo. preguntar eso luego, porque usted está planteando como algo positivo que les conoce hace un par de semanas. No. O hace unas semanas. Les digo que sí, claro. Entonces, y que ningún ¿cómo si compromiso? les conoce de hace unas semanas está dispuesta a afirmar que ellos creen en todas esas cosas? Pregúnteles a ellos. Bueno, ellos seguramente van a decir que sí creen, pero estamos hablando de política, por favor. No somos, sí, vamos, no, como dice un amigo mío, no nos leamos las cartas entre gitanos. O sea, en realidad, el votante tiene que intentar creer en el partido o en la propuesta que se nos está, el votante dando. Es libre. Y realmente usted nos acaba de decir que no conoce a esta gente, pero está convencida de que ellos sí creen en todas esas cosas. Porque creen en principios. En principios. Sí. Y eso es lo que tiene que regir a la gente. ¿Cómo no fue? sus percepciones, Daniel, sino que sus principios. Porque Vamos a cuando ver. llegan al ejercicio público, como bien decía aquel pensador, cualquiera puede sobrevivir las adversidades, pero dale poder a alguien y entonces vas a saber quién es. Zuri, de verdad, una campaña va sobre percepciones. O sea, el hecho de que usted diga estas personas tienen principios no es más que una forma de generar percepciones en el votante. Lo es, ¿verdad? Ese es su criterio. ¿Cómo fue vivir en los años 80 en casa del general Ríos Montt y como adolescente? ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo la recuerdo? Tenía 12 años en el año 80. Estaba en sexto primaria, en el colegio Julio Verne. Tocaba clarinete, ¿no? Era segundo clarinete en la banda. Tocábamos Scheherazade de Rimsky-Korsakov. ¿La recuerda o no la recuerda? El concierto de Aranjuez. Me costaba mucho la física a la que me iba a aproximar y la matemática, y el general Ríos Montt siempre tenía tiempo para dedicarme y enseñarme las lecciones. ¿Pero percibía en ese momento algo de lo que estaba pasando políticamente? Era difícil porque no podíamos salir a las horas tarde
había una inseguridad tremenda, sabíamos que había, por ejemplo, no podíamos ir a Titlán, no podíamos ir a Petén, la guerrilla tenía copados los caminos. A veces en la noche, cuando salíamos tarde de la iglesia o algo, llegábamos las luces del carro encendidas adentro para que la gente afuera viera que era una familia la que iba en el auto. Esos eran los tiempos que se vivían en ese momento, difíciles, oscuros. Mis hermanos, los dos en la milicia, dificultoso, porque no sabíamos de ellos, no habían teléfonos celulares, no había WhatsApp, no había nada de cibernética o tecnología. Entonces vivíamos, si alguien mandaba un telegrama o alguien venía de aquel lugar y avisaba cómo estaban, si había comida donde estaban. O sea, era una incertidumbre la que vivíamos. Yo, a pesar de que era pequeña, sabía de ese momento. Sí la percibía, digamos, sí percibía esa clase de conflictividad. Lo vivíamos. En esa época, ya con el tiempo, y juzgándolo como una persona adulta, ¿cree que hubo crímenes de lesa humanidad? Por supuesto que no. Nosotros tuvimos una guerra, tuvimos un enfrentamiento armado interno. Eso fue lo que tuvimos. Tristemente, donde todos perdimos. Todos los guatemaltecos perdimos, todos. Pero ¿y en ese conflicto no hubo crímenes de lesa humanidad? No estoy preguntando genocidio. Estoy preguntando si hubo crímenes de lesa humanidad. No. Y nuestra legislación no dice crímenes de lesa humanidad, sino dice crímenes contra la humanidad. O sea que hasta su terminología nacionalmente es otra. Bueno, la terminología de derecho internacional es crímenes de lesa humanidad. Pero como estamos aquí en Guatemala, por eso te contesto. Ok. Hablemos un poquito ya, vayamos un poquito más hacia adelante y pensemos en la actividad legislativa, en su época como diputado. Yo creo que hasta cierto punto usted nos está mostrando que tiene mucha experiencia en el Congreso y estuvo 16 años ahí y nos está diciendo hasta cierto punto que conoce las mañas de los diputados. No, dije que conocía el organismo legislativo, que conozco cómo funcionan los procesos de legislación, de intermediación, de fiscalización política. Pero y estoy recordando ahora mismo la publicidad donde dice usted corruptos, corruptos, corruptos. ¿Ah? Y la primera publicidad que sacó, por cierto, la pregunta era a los ciudadanos, decía usted, si le preguntamos a los ciudadanos qué piensan los diputados, ¿qué nos dirían? Y los ciudadanos decían todo eso y usted al final decía, yo estoy totalmente de acuerdo con esa percepción. ¿Sí? Sigue Así diciendo es, lo mismo. un diputado de esta legislatura me dijo, cuando tú estuviste en el Congreso no fue nada, Suri, este Congreso es un mercado. Eso me dijo un diputado de esta legislatura. Y los analistas políticos, no yo, escriben en los periódicos, los columnistas de opinión, que esta es la peor legislatura que ha tenido la historia del país. No lo digo yo, no los califico yo. Pero no eran yo conozco lo que se tiene que hacer en el Congreso, lo de antes pero esto no se ha eran vuelto un santas mercado. palomas, ¿verdad? Digamos, De todo hay. ¿Y sabes por qué? Porque el Congreso es el corte transversal de la sociedad. Hay de todo lo que hay en la sociedad. Perdón, no estoy entendiendo muy bien. O sea, en la publicidad sí nos está diciendo estas personas son corruptas, estas personas son unos haraganes, son unos vendidos. O sea, dicen, digamos, en esa primera publicidad que usted saca, dice muchísimas cosas en ese sentido. Así es. Yo asumo que esas cosas, usted al final refuerza lo que dicen las personas en su anuncio publicitario. Así es. Dice, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Esas cosas usted las percibe de sus 16 años de experiencia en el Congreso. Las conoce por eso. Eso lo conozco por el fruto que veo del trabajo en el organismo legislativo en esta última legislatura. Basta ver cuántos proyectos de ley han aprobado. Pero no Basta ver qué fiscalización y qué supervisión han hecho. Basta ver cómo manipulan los cocodes políticamente, asignando las obras que los diputados quieren con la constructora que ellos quieren. No en los Eso 16 no años es que estuvo. cuestión de verlo. Basta la gestión por resultados. Pero me está hablando justo de los 4 años donde no estuvo usted y los 16 donde sí y no estuvo. puedo expresar mi manera de pensar, No he Daniel, y dicho- decir lo que me parece o lo Yo que no no me he parece. dicho que no pueda. Solo eso me Mire, faltaba. Claro. Qué curioso que las personas que usted menciona antes son las que empiezan los aplausos, ¿verdad? ¿Te molesta también el No, ejercicio no, no. democrático y No, la no, no, simpatía? no. ¿Quién está molesto? Mírenme, estoy más fresco que una lechuga. Pero fíjese, me sorprende mucho que usted me diga, yo conozco el organismo legislativo Sí, lo conozco. y son una panda de corruptos por una parte, y ahora me está diciendo que en realidad la corrupción sobre todo se ha enfocado en los últimos 4 años y que no me hable de los 16 años donde usted estuvo en el organismo legislativo. Me estás preguntando sobre mi anuncio y te estoy contestando sobre mi anuncio, Daniel. Ya, lo que pasa es que la respuesta que me está dando sobre su anuncio no la entiendo muy bien. Bueno, me parece que hay cierta disonancia cognitiva. Yo te explico ya. Explíqueme. No, ya te expliqué. ¿Ya está explicado? ¿Sí? O sea, ¿realmente usted cree que los últimos 4 años han sido mucho peores que los 16 donde usted estuvo? No solo yo, la opinión pública, los columnistas, los analistas políticos dicen que este Congreso
es el peor que ha tenido la era democrática. Basta ver cómo los diputados han saltado de un partido al otro. Basta ver su rendimiento. Hablemos del bisturí. ¿Le parece? Hablamos del cáncer y del bisturí, que también está incluido en los mensajes que usted nos está dando a nosotros, la población. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuáles son las acciones concretas que usted llevaría a cabo para extirpar el cáncer que tiene Guatemala? Lo digo porque si seguimos la analogía del cáncer, a veces el bisturí no sirve para el cáncer, hay que hacer quimioterapia, el cáncer está muy enraizado digamos en el cerebro, por ejemplo, y hay una parte que es buena, una parte que es mala, y extirpar todo sería perjudicial. ¿Qué va a hacer? ¿Microcirugía? ¿Va a hacer trasplante de órganos? Exactamente, ¿cómo es que se va a reflejar esa operación macro que quiere usted hacer al sistema cuando usted llegue al poder? Yo estoy presentando al bisturí como un instrumento de sanación, como un instrumento para hacer los cortes que sean necesarios, pero no yo sola. Para principiar es un instrumento que tiene que utilizar la ciudadanía que quiere hacer valer su voz, su crítica, su opinión con lo que no está de acuerdo. A mí me gustan las redes sociales porque la gente dice lo que piensa, la gente dice lo que siente, la gente expresa sus opiniones y eso hacía falta. Cuando los veo salir en las diferentes manifestaciones digo, qué bien, porque eso es parte de lo que tiene que hacer la fiscalización, la auditoría, la supervisión ciudadana. Muchas veces responsabilizamos, sobre todo en nuestra América Latina, a la clase política de todos los males que están en la nación. Pero realmente hemos dejado solos a los políticos. Y por eso es necesaria la participación. Cuando hablo del bisturí, hablo de alzar la voz, hablo de criticar, hablo de denunciar, hablo de establecer relaciones de confianza, hablo de supervisar, hablo de votar, de ejercer un voto consciente, sí. Hablo de cambios. Pero concretamente, eso en el ejercicio. Usted dentro del Ejecutivo, ¿qué haría? Dentro del Ejecutivo, siendo el tema de la corrupción uno de los más importantes, nosotros en primer lugar queremos abrirnos a una auditoría externa internacional continua. El Papa Francisco acaba de precisamente anunciar la noticia en la Santa Sede, como una firma como McKinsey lleva una auditoría externa de las cuentas en el Vaticano. Nosotros, nuestra planificación, nuestro proyecto es que se vean cuentas claras por la falta de confianza que existe en este momento. Y entonces que los contribuyentes sepan cuánto se gasta en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de la Presidencia, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en qué se gasta, a quién se le paga, por qué proyecto, y que entonces abramos lo que hay ahí, porque hay mucha desinformación y hay información guardada que todos los guatemaltecos tenemos derecho a saber. Entonces, en primer lugar, una auditoría externa. En segundo lugar, una auditoría ciudadana acompañada con relaciones directas. ¿Eso qué significa? Por eso es que hemos dado el teléfono, porque queremos establecer relaciones de confianza donde la gente cuente lo que está pasando y sepa que hay respuestas. Tenemos experiencias en otros países donde funcionarios del Ejecutivo dan su teléfono y reciben denuncias de donde hay un buzón de armas, donde hay gente secuestrada, donde hay diferentes problemas. Algunas llamadas son equivocadas, pero otras plantean sucesos que están pasando y hay respuestas. Hoy, ¿qué pasa? Que la gente no denuncia porque en primer lugar están los sicarios en su puerta. En primer lugar están los mareros para vengar una extorsión no pagada, que alguien, miembro de la autoridad, que se presente a ayudar, a auxiliar. Por otra parte, se ha involucrado mucho dinero y muchos estudios de firmas profesionales que nos hablan de los procesos de gestión por resultados, de una Contraloría de Cuentas que efectivamente revise los procesos. Y bueno, nosotros queremos apoyar ambas cosas, la gestión por resultados y también una Contraloría efectiva. Pero como no hay confianza, por eso queremos la auditoría externa. Y finalmente, yo le diría que de qué nos sirve hablar que vamos a combatir la corrupción si como funcionarios públicos no tenemos una conducta ejemplar. Si como funcionarios públicos no cumplimos como lo que tiene que ser, entonces ¿cómo podemos exigirle a los demás que cambien? Vea usted el caso que pasó con Salud Pública, un ministro que se contamina,
un director que sobrevalora las piñas, una enfermera que tira por la ventana las vendas y las jeringas y un conserje que lo recibe y lo revende. Es tan grave lo que pasa con el conserje como lo que pasa con el ministro, pero ¿quién lo ve? ¿Quién lo denuncia? Entonces necesitamos conducta ejemplar. ¿Y cómo? Con pesos y contrapesos. Y cuando hablo de los pesos y los contrapesos, Daniel, no solamente hablo de los organismos del Estado, que se vigilan entre sí, sino de las carteras a lo interno. Muchos ministros dicen, bueno, yo le acepto el Ministerio de Comunicaciones, pero con la mesa limpia, para poner a sus amigos, para poner a sus socios, para poner a su familia. ¿Sí? Pero no es así. Nosotros queremos que vayan ministros a las carteras y viceministros de otra tendencia, de otro pensamiento, de otro grupo al menos, pero que no sean los que precisamente ellos quieren para que no, como decimos en Guatemala, se tapen con la misma chamarra, para que se vigilen, para que haya control, porque el dinero que se está utilizando es dinero ajeno, es dinero de los ciudadanos. Hablemos del sistema de justicia, digamos. ¿Cómo quiere usted reformar? Se puede sentar si quiere, aquí a mi lado. Parece que no quiere. ¿Cómo tiene usted pensado reformar o contribuir a reformar el sistema de justicia? Bueno, pues yo no lo voy a reformar, lo tiene que reformar el Congreso sometiéndolo a una consulta popular. Pero hay muchos proyectos allí en el Congreso de reforma. Está, como me dice el doctor de la Torre, la propuesta de reforma. Y es una propuesta interesante que creo que hay que analizar a fondo. Y creo que es muy importante que lo estudie el nuevo Congreso que va a llegar ahí, que se abra un debate público con la sociedad civil. Hay muchos temas que son importantes, pero que necesitan discutirse. Y no se han discutido. Así que el Congreso tendrá que ver. El tema de la independencia judicial es un tema muy importante porque es una garantía para los ciudadanos. El tema de la carrera judicial es importante, de hecho una carrera judicial abierta. Yo creo que también hay que incluir todo el tema del monitoreo ciudadano al organismo judicial. Países como Costa Rica lo tienen, donde los ciudadanos monitorean qué hacen los jueces, no sus resoluciones, si son a favor o en contra, sino cuántos casos, en cuánto tiempo los trabajan, cómo son sus procesos, qué tipo de oficiales y de secretarios tienen para trabajar. O sea, es un monitoreo ciudadano importante. Esa cirugía incluiría, digamos, o debería incluir, y me gustaría saber su opinión sobre todo al respecto, prácticas como las que desarrolla Roberto López Villatoro, el rey del tenis. No sé qué prácticas desarrolla, dígamelas usted. Bueno, ha sido denunciado por la CICIG, por ejemplo. Supongo que está consciente de ello. Usted misma ha citado a analistas políticos que no paran de repetir que esta persona es increíblemente influyente en el Colegio de Abogados, en las comisiones de postulación, en esa clase de organismos. Bueno, yo no me relaciono con Roberto desde hace muchísimos años, desconozco cuáles son sus actividades actuales, pero si usted tiene conocimiento de algo de eso, hay que denunciarlo. ¿Usted no conoce la labor de Roberto López Villatoro? Desconozco su labor en los últimos años. Fue mi marido hace mucho tiempo, pero ya no lo es. Sí, y no le voy a preguntar sobre esa relación Bueno, se lo que tuvo menciono con porque él. me pregunta con ironía, por eso le contesto. No es ironía. Estoy hablando de verdad, ¿cómo juzga usted un personaje como ese? Si lo estoy preguntando sinceramente, ¿cómo juzga ahora? Supongo que alguien como usted tiene un conocimiento. Yo no juzgo personas, juzgo hechos. Ok. Yo no juzgo personas, juzgo hechos. Entonces hay que tener un poco de cuidado en Vamos eso. a entrarle a Si él tiene hechos delictivos, para eso están los procesos. Vamos a judiciales. entrarle, no es tanto un hecho delictivo como la influencia que tiene en el sistema de justicia, ¿verdad? Pero si quiere vamos a hablar de hechos, vamos a hablar de uno concreto. Y si quiere lo mencionamos y lo dejamos ya ahí para que le bajemos un poquito a la tensión. Pero creo que merece la pena hablar un poquito del Jueves Negro, ¿verdad? Hoy, a día de hoy, usted, ¿cómo juzga el Jueves Negro? Fue una manifestación de simpatizantes y quizá lo que más siento es esa vida que se perdió de ese periodista que haciendo su trabajo, en cumplimiento de su trabajo, tuvo esta crisis de salud y realmente eso es penoso. ¿Tuvo usted algo que ver con la organización del Ya Jueves lo Negro? contesté el día de ayer y dije que no. ¿Sabe quién dice que sí? Portillo. Así es. Y Portillo también dijo que era inocente de los delitos de Taiwán y después se declaró culpable. Pero le voy a decir... Y sabe una cosa más, Daniel. Le voy a decir la y frase sabe una concreta. cosa más, Daniel. El grupo que se vio afectado, ese grupo élite que se vio afectado por esa manifestación, no tiene problemas conmigo.
es con otros con los que tiene Le problemas. voy a dar la cita concreta de la entrevista de Portillo donde No me la dice tiene eso. que dar, la conozco. Ganemos tiempo en otra cosa. Si quiere mejor, se lo digo porque no solo estamos nosotros dos en la sala, sino claro. que están nuestros Que compañeros. lo Y diga. dice Portillo, la más insistente era Zuri. Ella fue la ideóloga del Jueves Negro. Cuando vi que no tenía yo mayoría ahí, entonces propuse que se hiciera en el Parque Central. No tenía por qué irse a provocar a lo que se provocó en la zona 10, que hubiera sido terrible si se empieza a agarrar a pijazos, y perdonen la expresión. Luego dice más adelante, el hijo del general Ríos Montt y el general hasta la fecha no me han dicho una palabra sobre eso. Yo le había dicho, sacás al ejército urgentemente, pero la hermana le dio contraorden y lo sacó, pero para Titlán. Eso es lo que dice. ¿Sabe una cosa? Realmente entiendo las declaraciones desafortunadas del expresidente Portillo, porque él está enfermo. Un hombre que ha dado esa entrevista, vea las fechas, privado de libertad. Y en segundo lugar, ojalá hubiera mandado yo así, hubiera cambiado el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, hubiera cambiado cómo funcionaba la Cancillería, el mando de Edgar Gutiérrez, hubiera quitado a Mario Torres, que hoy es diputado de la UNE, hubiera quitado a Otilia y a un montón de personas que el presidente Portillo tenía ahí. ¡Qué fácil excusarse bajo una mujer! Entonces, ¿qué tipo de presidente era? ¿Se equivocó usted en su momento en pedirnos el voto para Alfonso Portillo? Yo creo que en el momento en que yo pedí el voto para el presidente Portillo, yo creí que el presidente Portillo era otra persona. Y he de decir que la única persona que me dijo, mira, el que es rojo siempre es rojo, fue un profesor de la universidad. Y yo lo guardé para mí y dije, será, pero tal vez cambió. Y por eso es que hoy, cuando miro a algunos de mis adversarios políticos que han tenido que ver con ser rojo, digo no. Y tampoco ya no más, ni de diputados, ni de alcaldes, ni de ministros, ni de nada, porque aquí sí cuenta el tema de la ideología política y nosotros no podemos caer en manos de gente mentirosa. Pero está identificando rojo con mentiroso. Casi que sí. Sí, los rojos son mentirosos. Es un buen titular, ¿eh? Zuri Ríos. Mire, al final lo que nos está diciendo básicamente es que sí se equivocó con Portillo. O sea, al final usted creía que era una persona y al final resultó ser otra. Si se equivocó con Portillo, ¿quién nos garantiza que no se va a equivocar con las personas que usted ha mencionado antes como personas con principios? O con, por ejemplo, las personas que están en el Partido Viva, con Cromwell Cuestas y su equipo. ¿Quién no se equivoca aquí? Que se ponga de pie y levante las manos quien es puro santo y casto. Sí. Quien nunca se equivoca, por favor, grite quien nunca se equivoca. Nadie está pidiendo a Okay, santos, muy bien. a santos Entonces, por y eso mucho menos a castos. Usted me dice garantías. Ojalá tuviéramos garantías, ojalá tuviéramos una bola de cristal para ver el futuro. ¿Cuánta cosa mala podríamos evitar en el mundo? Hace usted pero no se puede hacer eso. ¿Qué hace usted para reducir ese riesgo de equivocarse? Vea, déjeme terminar mi punto. Sabe que yo he leído cuando dice que el único que realmente conoce las intenciones de nuestro corazón, lo que hacemos y lo que no hacemos, es Dios. Porque a veces podemos ver una actitud buena, pero ¿qué sabemos adentro que hay? ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? Entonces realmente nosotros hacemos una propuesta política, pero no es ninguna imposición. La gente decide si quiere o no. La gente que juzgue si quiere o no, que lea, que estudie, que vea. No creo que soy yo la que tiene que garantizar, no creo que esté respondiendo a la pregunta bueno, ese es de usted. qué hace para evitar o para intentar reducir el riesgo que tenemos todos a la hora de entrar en acuerdos con personas. ¿Cómo lo hace? O sea, el ciudadano es el que decide. No, pero aquí hay ciudadanos que son líderes. Usted en su política aquí partidaria... hay ciudadanos que son líderes. Yo no soy la secretaria general del partido. No, está claro. Y es exactamente ese mi punto. Usted entra en una estructura que no es suya. Así es. ¿No? Así es. Usted no se puede hacer responsable de toda la gente que hay ahí. Cuando entra a negociar con esa estructura, ¿qué es lo que hace para intentar reducir los riesgos a que en esa estructura personas Yo que no sean entro a las más negociar esa estructura. Yo lo que le pido a esa estructura Ok. es que abra las puertas para gente joven, para gente fresca, para gente nueva que quiera llegar a trabajar. Si esa gente se equivoca y está en mis manos procesarla, la voy a procesar. Ahora, si no se equivoca y hace bien su trabajo, maravilla y ganancia para el pueblo de Guatemala. Pero yo no puedo decir esta persona nunca se va a equivocar. Yo nunca me voy a equivocar. Y lo dijo el Papa Francisco. Nadie puede decir yo nunca voy a ser corrupto.
Ya. sino que como buenos cristianos todos los días tienen que tratar de tomar la dirección para cumplir. Solo para el récord, yo no le estoy diciendo que me garantice que nunca se va a equivocar. Estoy diciendo que hace usted para intentar reducir las posibilidades de equivocarse. En fin, dentro del proceso asumo que si hay una negociación cuando se pone en contacto con Viva, dentro de ese proceso, ¿qué partes del programa de Viva adquiere usted y hace propios y los convierte en suyos? Tenemos una preocupación en común en todo el tema de la desnutrición. Es un programa que ellos estuvieron trabajando desde hace mucho tiempo. Y de hecho, si usted recuerda, hace muchos años hubo una mesa política de varios partidos que hicieron un proyecto de gobierno que enviaron al Congreso y que en realidad pues se quedó en romance porque no se aprobó nada. Pero ellos han trabajado mucho, tienen incluso en su página web el programa 2005, creo que era, o 2050. 2050 es. Sí, para 50 años. Porque 2005 ya se nos quedó corto, sí, ¿verdad? Hasta el 2050. Y entonces, uno de los principales temas que hemos hablado son los temas de salud, el tema de nutrición. Básicamente hemos platicado de eso. Por otro lado, nuestra visión es una visión más republicana. Si usted revisa un poco el conjunto de lo que ellos han plasmado en su diario ideológico y doctrinario, hay muchas partes que están copiadas de la Constitución, pero que no enfatizan el tema republicano propiamente dicho. Hoy el nuevo secretario general está precisamente buscando que tengamos un verdadero sistema de pesos y contrapesos, que tengamos un Estado facilitador. Eso, la parte, referirme a grandes rasgos. La parte, me sorprende que no me haya dicho de una vez el principal mensaje con el que salió Cromwell Cuestas cuando se estaba presentando, la descentralización, que es el de la descentralización. Nosotros aprobamos la ley de la descentralización y creo que lo hemos discutido con el secretario, que nos vamos a reunir para afinar un poco los temas, porque sí, no es solamente, como lo citaron algunas veces, una desconcentración, sino que la descentralización es un proyecto de poder político local. Entonces, sí hay cuestiones ahí que debemos afinar y no quisiera anticiparme a lo que él como secretario general de partido quiere presentar. O sea, todavía no tiene muy claro cuál va a ser su propuesta de descentralización. Él quiere hacer la presentación. Lo digo porque Daniel, él es muy... Y en ese sentido, que él es el secretario general del partido, quisiera darle la oportunidad de que él lo exprese. Se lo digo sabiendo lo que ya nos ha dicho él, digamos. Sí, dice la clase de diagnóstico que le hace sobre el sistema dice que es un sistema colonial que está drenando la sangre del interior del país. Digamos, es una postura bastante novedosa y bastante radical en ese sentido. Y habla de descentralizar el sistema fiscal, que los impuestos se queden en los lugares donde son generados esos impuestos, o por lo menos parcialmente generados. Entonces, cuando lo hayan afinado, nos gustaría mucho saber eso, porque es una reforma muy importante la organización territorial de Así es. España. Lo que sucede es que hay necesidades tan primarias en algunos departamentos que, por ejemplo, dejar todos los impuestos del progreso en el progreso, pues realmente si tenemos tantas necesidades en Occidente también hay que considerarlas. Pero tenemos que revisar el marco geopolítico y adecuarlo. Así que tarde o temprano el secretario general se presentará y dará una explicación a ese respecto. Okay. Sobre el sistema de servicio civil, ¿cómo lo juzga y qué clase de propuestas tendría para mejorarlo? Hay una ley sobre el servicio civil que está en discusión en el Congreso desde hace mucho tiempo, que fue propuesta por Harris Whitbeck Piñol, que contempla realmente un sistema de más competencia, de gestión por resultados, que contempla analizar nuevamente lo que han sido las negociaciones de los pactos colectivos, por ejemplo, cómo es el ascenso en los cargos dentro del sector público, cargos que son políticos, cargos que son por competencia. Hay que revisarla, eso será una tarea de los legisladores, pero en lo que eso se resuelve y se aprueba en el Congreso, que ojalá fuera eso parte de lo que aprobara esta legislatura y que el presidente de la República facilitara ese proceso, pues pensemos en que no se va a aprobar. Entonces, ¿cómo podemos ejercer un gobierno efectivo y administrar efectivamente sin que se apruebe esa ley? Pero la ley no es el sistema en sí mismo. La ley es una parte del sistema. El marco legal te da una cosa y luego hay ciertas políticas que tú puedes hacer. Así es. Entonces, pero lo menciono ¿Qué es lo que sí podría hacer la presidencia en ese sentido? Lo que podemos hacer es que hay que revisar, por ejemplo, todo el tema del cuadro de salarios. Hay que revisar también todo lo que se refiere a las contrataciones 029, a las contrataciones de los renglones 011. Hay que revisar todo lo que son
por ejemplo, partidas específicas y rubros específicos como los que tiene el presidente del Banco de Guatemala, que por ejemplo tiene una pensión vitalicia, ¿no? Se retira con una pensión vitalicia, son aproximadamente se retira con 25 empleados, ¿verdad? De por vida. Y 46,000 mensuales, ¿verdad? Algunos de ellos, sí, bueno. O sea, todo eso hay que revisarlo y creo que son cuestiones que a lo interno de cada sector pueden ir precisamente por el momento de crisis en que está viviendo Guatemala administrando. En segundo lugar, sí creo que hay muchos sindicatos dentro del sector público, no todos, pero hay muchos que quieren trabajar y participar en cambios profundos dentro de su institución, porque precisamente han sido tan criticados que por eso es que ellos quieren que haya cambios. Y ellos nos dicen, por ejemplo, me dicen, licenciada Suri, mire, tiene razón en el tema de disciplina, de puntualidad, de permisos. Nosotros queremos cambios también porque todos nos dicen a nosotros, eso me dicen los sindicalistas. ¿De puntualidad? Sí, me dicen, porque lo que ha pasado es que muchas veces llegamos o no llegamos a la hora, hay trabajadores y dicen, vea, queremos que los servidores públicos trabajen de otra manera, pero necesitamos estar todos conectados con el mismo mensaje, con la misma comunicación, con el mismo trabajo, con el mismo cumplimiento. A mí me interesa mucho una política concreta, que es la política de drogas. Además, yo sé que es un tema que a usted le interesa, que usted ha trabajado en gran medida. ¿Sabe usted que hay una comisión para la reforma política de drogas que va a presentar ahora un informe? Hay un sistema que tiene que ser reformado, eso es lo que va a decir esa comisión. Me gustaría saber qué es lo que ha debatido usted dentro del partido, dentro de su movimiento, sobre concretamente la política de drogas, teniendo en cuenta que es un tema que se ha posicionado mucho a nivel internacional y que fue un estandarte de la presidencia de Otto Pérez Molina. No he propuesto absolutamente nada al interno del partido. Voy a esperar qué propone esa comisión y lo que quiero es que haya un debate público abierto sobre el tema de la despenalización, sobre el tema de la liberalización, lo que sea, que haya suficientes recursos y debate público y que la gente vote qué es lo que quiere. Yo sinceramente veo cómo hay ejercicios en Estados Unidos y en otros países donde las personas van y votan y dicen estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo quiero que el pueblo de Guatemala se manifieste. Plantearía una consulta popular. Así es. Muy y yo bien. voy a obedecer lo que diga la consulta. Dentro de las políticas sociales, usted se ha destacado mucho como una persona que ha propuesto políticas muy progresistas. Su agenda legislativa, su actividad legislativa es una prueba bastante notoria de eso. Por otra parte, está en un partido político que dice cosas como que el Partido Viva nació en el corazón de Dios. Desde su perspectiva, ¿cuál es el papel de la religión en la política? Yo creo que la iglesia no hace política. Yo creo que la iglesia hace políticos. Hace personas responsables, personas honradas, personas leales, trabajadoras, buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. No importa su credo. Yo no había escuchado esa parte, pero yo sí creo que el Estado es laico. Y yo lo que tengo que es garantizar la libertad para que cada quien ejerza la creencia que pueda ejercer. El gobierno se encarga de la certeza jurídica, de la seguridad ciudadana, de facilitar. Pero el tema de los principios, de los valores propiamente dichos cristianos, le tocan a cada familia, le tocan a las iglesias de los diferentes credos. ¿Está a favor del aborto? No, y además la Constitución dice que la vida se respeta desde el momento de su concepción. ¿Y usted estaría dispuesto a respetar No le escuché, Daniel. matrimonio homosexual? Pues yo fui 16 años legisladora y nunca lo propuse. Eso no significa que no pueda haber cambiado de opinión o que no tenga una opinión al respecto ahora. Vea, yo respeto mucho a la población gay y a la comunidad lésbica. Los conozco y he trabajado junto con ellos todo el tema del VIH-Sida y desprecio la discriminación de la cual son objeto. Bien lo decía el Papa Francisco, ¿quién es uno para juzgar a la gente? Eso no es. Además, la Constitución dice que el Estado vela por la persona humana, no importa cuál sea su preferencia sexual. ¿Abriría la posibilidad de una unión civil para homosexuales? Lo tendrá que considerar el Congreso. Lo tendrá que considerar el Congreso. ¿Usted, su opinión concreta, cuál sería? Yo no mandaría una iniciativa de ley. Eso lo tendrá que considerar el Congreso de la República. ¿Eutanasia? Tampoco. Yo creo que Dios tiene un tiempo para que uno nazca y para que uno muera. Sinceramente, eso es lo que creo. Usted se destacó en cuestiones de salud reproductiva. Así es, porque no creo en el aborto, porque creo en prevención del aborto. Por eso trabajé en la salud reproductiva. Desde la perspectiva legislativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que haría desde el Ejecutivo?
en esa Cumplir misma con área. lo que dicen las leyes, establecer los presupuestos para que haya maternidad saludable, para que las mujeres den a luz y para que no tengamos lo que tuvimos el año pasado. 5,000 partos en niñas entre 10 y 14 años y 70,000 partos entre niñas entre 15 y 19 años. Niñas de 12 años con una criatura en sus brazos. Eso no es. Necesitamos educación. Necesitamos trabajar la autoestima de las estudiantes. Chicas que se han suicidado en el oriente de este país cuando saben que están embarazadas con una pastilla que es herbicida y fungicida para el maíz. Eso es inaceptable. En este país todavía mueren mujeres dando a luz por las mismas razones que morían en el siglo XVI. En este país hay mujeres que llegan a un lugar, a una clínica, en un centro de salud, en el Triángulo Ixilco, en Huehuetenango, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les dice el doctor? Usted acuéstese ahí para dar a luz. ¿Y por qué si ella quiere dar a luz sentada? Tuvimos que poner en una ley que ella podía elegir en la posición en la que quería dar a luz. Entonces, hay que hacer mucho en el tema de salud reproductiva, pero lo más importante, respetar los presupuestos. Este gobierno trasladó 100 millones del Ministerio de Salud al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. ¿Alguna otra medida que tuviese que ver con féminas, con mujeres? ¿Alguna otra política que pudiese impulsar desde el Ejecutivo que usted tiene pensada que apoya a las mujeres? Todas las políticas tienen que ver con las mujeres, porque nosotras somos ciudadanas iguales, iguales a los hombres. Bien dice aquella mujer, es tiempo de que las mujeres mandemos abiertamente, no contra los hombres, sino junto con los hombres. No hay políticas de si hombre, mujer, derechos humanos de todos. Entonces, no hay política que tenga que ser, esto es para las mujeres, no. Hay políticas de apoyo, pero todas las políticas tienen que ver en relaciones exteriores, en trabajo, en seguridad ciudadana. En todos lados las mujeres tenemos que estar adentro. Hablemos un poquito de la campaña y concretamente de esa parte, porque si me permite la apreciación, el voto femenino, digamos, el análisis sobre cómo está distribuido el voto femenino, da la sensación de que Sandra Torres le está ganando un poquito la partida. Sandra tiene un 10% de interés de voto, de intención de voto entre los Sandra hombres. Torres ya fue presidenta de la República. Y un 18. O sea, ella no es candidata, ella fue presidente. Y un 18. Hoy, no sé en serio qué tiene que ver su respuesta con mi pregunta, pero hoy... Porque usted me está hablando de candidatas y yo le digo, ya fue presidente. ¿Y cree que no puede volver a serlo? Pues no hay reelección en la Constitución de presidentes, pero ella quiere, insiste. Ella se está presentando. Esa es la realidad. Y tiene un 10% de intención de voto en hombres y un 18%. O sea, hay una variación de 8 puntos entre la intención de voto femenino y masculino en el caso de Sandra Torres. En su caso, la diferencia es marginal. No parece que haya una gran diferencia entre su intención de voto entre hombres y mujeres. ¿Le está ganando la partida a Sandra Torres captando voto femenino? Yo creo que los punteros hoy ya no son punteros. Ninguno de los tres. ¿Qué datos tiene al respecto? Gracias a la ciudadanía, a sus voces, a las redes, a su presencia. Esos tres hoy no cuentan. Bueno, habrá que esperar las encuestas, ¿verdad? Nos habla... En 2011 tuvo un intento fallido de presentarse a la presidencia. Así es. Y tenía mucho que ver con lo que usted consideraba que era una asimetría, en cuestiones de financiamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Porque ahora sí puede luchar y competir teniendo en cuenta el problema de financiamiento de un partido pequeño como el suyo. Porque tenemos un financiamiento modesto para la campaña electoral. En ese momento no había financiamiento para la campaña electoral. Los capitales limpios estaban repartidos. Entonces, no podíamos correr. ¿Y siente ahora que sí le está entrando más dinero, digamos que hay más interés en Creo apoyar que su en esta candidatura? campaña hay mucho más interés de apoyar otra opción y hay capitales de ciudadanos que están dispuestos a colaborar, no solamente con dinero, sino que con vallas, con temas publicitarios, con trabajo, con poner tiempo en algunos medios. Una última pregunta. El domingo en Canal Antigua dijo usted que no iba a dar ni su listado de bienes ni el listado de financistas hasta que hubiese un momento oportuno. Me gustaría que definiese... Tu información es inexacta. Yo dije que sí iba a dar mi declaración de bienes antes del balotaje. Sí. Esa fue porque usted utilizó, y que usted haría utilizó lo que la la palabra ley dijo. oportuno. La ley lo dice. La ley lo dice. Usted ¿En qué momento uno utilizó- presenta su finiquito? Yo en ese usted- momento lo voy a presentar y todavía dije mejor, porque Usted antes del utilizó balotaje. la palabra oportuno, la utilizó. Eso no es una Bueno, pero no tú es me una dijiste la primera parte que de tu pregunta no estuvo No, compuesta como yo lo dije. hasta que hubiese un momento oportuno. Esas fueron sus exactas Bueno, palabras. pero yo te digo Quiero que me que defina dije la palabra hasta el balotaje. oportuno.
Hasta el balotaje. Solo quiero que terminemos con esta pregunta, por favor. La palabra oportuno. Ok, hasta el balotaje. Cuando me toque presentarme en el balotaje, entonces haré mi declaración de bienes. ¿Por qué es oportuno en ese momento? Porque la ley me dice que presente en ese momento cuál es mi declaración de bienes y lo voy a hacer antes de Le voy a tomar dar la posesión. definición de oportuno de la Real Academia, la Real Academia de la Lengua. Dice, se hace o sucede en tiempo, a propósito y cuando conviene. Ok. Esa es la definición de oportuno. Bueno. ¿Y a quién conviene que usted no nos dé su declaración de bienes ahora? En este momento no voy a dejar ni voy a dar mi declaración de bienes. Lo voy a hacer antes de presentarme al balotaje. Está bien, pero ¿por qué no es Porque oportuno? así lo considero yo y yo tengo el derecho individual de tomar mis decisiones. Tiene todo el derecho, pero en este proceso, y usted misma en una entrevista en la televisión de Villanueva decía, el que no aguante la crítica no sé qué está haciendo como servidor público. Así es. Y en ese mismo ámbito yo le estoy preguntando, por favor, que nos explique. Y en ese mismo ámbito yo te respondo que no te guste mi respuesta, Daniel. ¿Por qué? Es que no es una respuesta, Zuri. Es que ese es el no te problema. guste mi respuesta, no es esa una respuesta. Yo voy a dar mi es declaración de oportuno. bienes patrimonial antes del balotaje. Pero ¿por qué Si la ley no me exige ahora? algo distinto, lo haré. Pero ¿Por si qué la no ley me lo ahora? exige, no. Pero no hacemos las cosas solo porque nos las exija la ley, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que es parte de que las hagamos porque tenemos que hacer lo que la ley exige. ¿Qué es oportuno? Solo que me defina la palabra oportuno. La has definido tú con el concepto de la Real Academia Bueno, Española. entonces, si es conveniencia, ¿a quién conviene esto? Yo digo nosotros, que como voy a ciudadanos, o a usted. presentar mi declaración de bienes antes del balotaje. Eso es lo que ha dicho. Así es. Pero ¿qué es Y conveniente? además, respecto al tema de las personas que dan al partido político, también indiqué que en su momento el presidente de la Comisión de Recaudación, él hará público quiénes son los donantes y cuánto han dado. Cuando sea oportuno. Cuando así lo diga la ley electoral y de partidos políticos. Por favor, un aplauso para Zuri Ríos por haberse sometido a... Muy buenas noches, Zuri. Es un honor que usted esté lanzándose como candidata porque realmente para mí las mujeres que han estado en el poder han sido un bochorno y necesitábamos una mujer como usted que nos represente bien, digamos. Mi pregunta va sobre el interior porque creo que a veces nos enfocamos mucho en Guate y dejamos de lado todos los departamentos. Entonces, ¿cuáles son los criterios o filtros para elegir los candidatos a diputados por distrito? Perdón, ¿solo los diputados y los alcaldes o solo los diputados? No, todos, los dos, ok. Bueno, yo he hablado con el secretario general del partido y le he pedido que yo quiero alcaldes que se comprometan a hacer cabildos abiertos, que se comprometan con la transparencia, que se comprometan a informar cuentas, a ampliar a los COCODES, aunque queremos hacer una reforma de la ley para que los COCODES sean más abiertos, sí queremos alcaldes que digan que quieren oír a más personas de la comunidad y no solo a los COCODES que se han politizado tanto. En el tema de los congresistas, pues obviamente necesitamos personas honorables que hayan trabajado. Yo creo en la meritocracia, personas que tengan principios, que tengan valores y que vayan a querer trabajar por la nación con principios republicanos. Hemos definido casi que muy pocos nombres. Esta semana es una semana de decisiones. La asamblea del partido está programada para el día 30 de mayo y gente nueva, gente fresca. Claro que hay organizaciones que son legales y ustedes saben que cuesta un poco cuando hay legalidad porque ellos tratan de imponer las candidaturas, pero nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo para que llegue la mejor gente. Buenas noches, Zuri. Muchas gracias por tu tiempo. Básicamente es un seguimiento a la pregunta anterior, pero en respecto a tu gabinete y al vicepresidente, en cuanto a sus competencias técnicas. Existen procesos en la empresa privada de la que la gran mayoría de gente estamos acá, en donde sacas a licitar una posición, aplican candidatos y luego escoges de acuerdo a sus capacidades y lo que están buscando. ¿Sería eso posible por lo menos para un vicepresidente y un gabinete, para estar con la gente mejor capacitada en los diferentes gabinetes en donde no pase lo que vemos hoy, que gente sin un currículum, con experiencia, está manejando decisiones y presupuestos tan importantes para el desarrollo del país, que tan serios están al respecto de buscar la mejor gente capacitada, también con el inconveniente de que la mejor gente no quiere participar en política porque se tiene la idea de que tiene que tener uno ciertos compromisos con financistas, etcétera? ¿Cómo ves la capacidad del partido y tuya
de tener gente capacitada en ministerios y en tu vicepresidencia? Gracias. Precisamente creo que es de dos vías. Uno, de gente que quiera, porque hay mucha gente capacitada, proba, con experiencia, que conoce, pero no quiere. Gente que es apoyada por colegios profesionales y no quieren. Porque como ha sido tan lamentable todo lo que ha pasado dentro del sector público y la política la ven como un lago sucio. Entonces, en primer lugar, que quieran. Y en segundo lugar, obviamente, así tiene que ser. Nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier nombre de personas que quieran participar en diferentes puestos. Este es el momento de hablar o de proponer. Y lo que yo quiero para el vicepresidente es un hombre que cumpla con las funciones constitucionales. Tiene la gran función y responsabilidad de coordinar el gabinete. Y sí quiero que sea un hombre capaz, eficiente, que conozca todos los sectores de la población. Quiero que sea un hombre de trabajo. Me gustaría que fuera más conservador. Yo soy un poco más liberal, quizá el más conservador. Pero bueno, en eso estamos trabajando. Cuando esté lista con los nombres, o si tienen algún nombre que sugerir, por favor, no tarden y díganmelo. Sí. Muy buenas noches, licenciada Suri. Sí. Mi pregunta va dirigida a un tema que va a cobrar pues bastante vigencia a la hora que usted se inscriba o que busque la inscripción como candidata a la presidencia. El artículo 136 de nuestra Constitución pues establece prohibiciones para optar al cargo de presidente y vicepresidente, y quisiera oír su opinión acerca de la viabilidad de su candidatura. No, obviamente habrán abogados constitucionalistas que abordarán el tema. Me interesa saber su perspectiva sobre el artículo y sobre la viabilidad de su candidatura. Okay. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente, hay cuestionamientos de algunos sectores sobre el tema de la inscripción, de mi inscripción como candidata a la presidencia por el 186. Pero en primer lugar, mi planteamiento es la opinión que la Corte de Constitucionalidad hizo en el año de 1990 cuando Raquel Blandón le pregunta a la Corte de Constitucionalidad si ella puede participar como candidata a la presidencia, y la Corte le responde que no, porque su esposo está en el ejercicio de funciones. Y lo mismo pasó con Sandra Torres en la pasada elección. Su esposo estaba en funciones y por lo tanto ella no podía ser candidata a la presidencia, pero sí en los ejercicios posteriores. Y eso es lo que ha sucedido. El ejemplo claro de Jacobo Arbenz Vilanova, que fue candidato por la democracia cristiana guatemalteca en el año 2003, lo ejemplifica. Jacobo Arbenz Vilanova es hijo de Jacobo Arbenz Guzmán, quien le dio el golpe de estado a Ponce Baides y luego fue electo también presidente de la República. Y él fue inscrito como candidato a la presidencia. Y entonces viene el grupo de Leonel Cisniega Otero e impugna su candidatura. Y el Tribunal Supremo Electoral resuelve que no, porque su padre no está en funciones de presidente y que él tiene todo el derecho a ser inscrito. Lo mismo sucede en el caso de mi tío, Luis Ernesto Sosa Ávila, que tiene parentesco de afinidad con mi padre, el general Ríos Montt, y que fue inscrito por el partido MLN como candidato a la presidencia. Entonces yo no tengo ningún impedimento legal para ser candidata a la presidencia y espero que el Tribunal Supremo Electoral me dé un tratamiento en base a los acuerdos internacionales y a la Constitución de la República y no de acuerdo a mi ideología política, porque no puedo creer que Arbenz, por ser del otro lado, sí se ha inscrito y yo no. Eso no sería justicia, en primer lugar. Y además está todo el tema de elegir y ser electos, que es parte de los tratados internacionales de derechos humanos, de derechos cívicos y políticos, donde efectivamente yo tengo el derecho a ser electa, pero ustedes también tienen el derecho de elegir a quien ustedes consideren que tiene que servirles a la nación. Y si yo fuera esa persona, también tienen el derecho de votar por mí. Buenas noches, Suri. Mi pregunta va dirigida hacia combatir la violencia. Toda su carrera política usted se ha enfocado más a políticas sociales, los espacios libres de humo, proteger a las mujeres y a los niños, fiscalizar los temas de salud pública. Pero ¿cómo nos puede convencer usted que usted está preparada para combatir la violencia que abunda en este país, no solo en la capital, sino en todo el territorio guatemalteco? Bueno, no solamente de eso trató mi carrera política, también yo trabajé en más de 30 convenios de política exterior, entre ellos en contra, por ejemplo, del financiamiento del terrorismo. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuestionamos muchas veces al Consejo de Seguridad, al ministro de Gobernación. Todo el tema de los buses por la inseguridad y las violaciones que se daban en los buses rojos también lo tratamos nosotros.
el tema de seguridad de Estado, me gustaría llamarle, y no solo seguridad ciudadana, es una prioridad para cualquier gobierno, sino para qué existen los gobiernos, sino es para generar armonía social y que todos podamos trabajar y producir en paz. Entonces, es una prioridad para mí. Yo creo que lo que sucede es que no han contado muchos de los gobiernos que han pasado con gente que verdaderamente conoce los procesos. En segundo lugar, no hay eficiente administración de los recursos. Hace un momento hablábamos de cuánto gana un soldado, que es encargado constitucionalmente de una gran función, en primer lugar. En segundo lugar, que hemos perdido nuestras fronteras. ¿Por qué? Por el tema de la trata de personas, por el crimen organizado, por el tráfico de armas y municiones, por estupefacientes que van y dinero en efectivo que regresa. Entonces, ¿cómo fiscalizamos eso si el ente recaudador y que tiene que ver con las aduanas está copado? Entonces, hay una serie de situaciones que solos no vamos a poder resolver, pero que tenemos que triangular y tener una realmente efectiva política exterior con nuestros vecinos, con la Cuenca del Caribe, para resolver nuestros problemas. 1. 2, respetar nuestros impuestos, sobre todo en el tema de seguridad pública, o sea, realmente. En tercer lugar, trabajar con la Policía Nacional Civil, porque realmente ahí se ha perdido la mística. Todos esos valores de deber, de mérito, de honor, no se conocen. Entonces hay que trabajar, hay que depurar esas fuerzas. Hay mucha gente experta, incluso de países extranjeros, que quiere trabajar y colaborar porque hacen más capturas por personas que están en estado de ebriedad que capturas de personas que están envueltas en el crimen organizado. Y luego, desarrollar confianza. Hay muchas personas que quieren denunciar a los extorsionistas, hay muchas personas que quieren denunciar los casos de corrupción de quien está pidiendo mordidas y chantajes, pero no lo hace porque hay desconfianza. Primero está el sicario en su puerta que alguien de seguridad o un operador de justicia. Entonces, realmente estamos listos para trabajar eso, tenemos nuestra agenda y vamos a publicar nuestro proyecto y nuestra propuesta política muy pronto en la página web. Buenas noches a todos. Licenciada, ProLíderes, muchas gracias por la apertura. Hace 4 años tuvimos la oportunidad en una actividad similar que la asociación hizo, solo que éramos tal vez 5 o 6 veces menos de la gente que está ahorita. Y eso es muy bueno. De poderle decir a la cara a Otto Pérez que el riesgo que se corría en dado caso su gobierno no cumpliera con las expectativas del pueblo, de que iba a ser entregado a un candidato que no sabemos a por dónde nos podría llevar. Mi primera pregunta es, ¿por qué hoy debemos de creerle a usted? ¿Y qué va a hacer de diferente? Esa es la primera pregunta. ¿Y tu segunda? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo vamos a nosotros, los jóvenes? Aquí hay jóvenes, unos jóvenes más que otros, que estamos a punto de meter el pie en el agua, porque Guatemala en sí nos necesita. La pregunta es, ¿nos aconseja moldearnos para encajar en un partido o esperar 4 años y formar uno de cero? Gracias. Bueno, en tu primera pregunta, gracias. Yo creo que lo que yo estoy presentando a la población es mi compromiso. Mi compromiso, mi experiencia, mi trayectoria política, mi rendimiento de cuentas. Eso es lo que yo me estoy comprometiendo con la población. Mi hacer y mi actuar con responsabilidad. Eso es lo que estoy sometiendo al juicio político de ustedes con su voto. Porque yo creo que los jóvenes tienen que actuar hoy, no dentro de 4 años. Porque la vejez es irreversible. Y hoy tienen 20 y tienen 30, pero mañana van a tener 50. Y hoy todo está firme y mañana todo se cae, gracias a la gravedad. Entonces, ¿qué futuro quieren ustedes para sus hijos? ¿Qué futuro profesional para su empresa? ¿Quieren ver a sus nietos crecer en paz o quieren irse a vivir a República Dominicana o a México? ¿Qué quieren ustedes para su nación? Por eso no pueden decidir en 4 años, tienen que decidir hoy. Y si me lo permiten, ese es parte del dilema moral que nos enseña el doctor Armando de la Torre en la universidad. Ojalá fuera tan fácil escoger entre uno bueno y uno malo, pero generalmente nos toca escoger entre 2 males. Entonces, a ustedes les corresponde hoy.
Guatemala no espera más tiempo. Estamos en una crisis institucional seria, con problemas económicos serios. Es la primera vez que una crisis de liquidez se convierte en una crisis financiera. Los organismos internacionales no saben si tenemos 2.500 millones o 7.000 millones de deuda flotante con el sector construcción. Tenemos 2 camas, 2 en Campur para 56.000 habitantes. Tenemos una sociedad de jóvenes en el Triángulo Ixchil, en San Rafael Petza, que necesitan ser entendidos y atendidos, que quieren también innovación, que quieren tecnología, que quieren un empleo digno. Tenemos abogados que se han quemado las pestañas trabajando de cajeros o en un call center. Entonces, los jóvenes, hoy, no dentro de 4 años. Yo creo en los jóvenes porque son una energía de cambio, porque son fuerza. Yo también fui maestra mucho tiempo, soy maestra de educación primaria y después trabajé con alumnos de secundaria. Y qué bueno el cuestionamiento de los jóvenes, y qué bueno su fuerza, y que se presenten sin miedo, que reclamen. Pero, mójense la camiseta, hagan su parte. Quieren que el gobierno cambie, se necesitan 700 que lleguen ahí a luchar como los 300 en el Paso de las Termópilas. ¿Dónde están? Yo estoy haciendo mi parte, hagan ustedes la suya. Buenas noches. Buenas noches, Uri, ¿cómo está? Gracias por haber venido y gracias a Proelíes por invitarnos. Yo tengo una pregunta, 2 preguntas, una puntual. La primera es, ¿qué piensa la pena de muerte? Y la número 2 es que su alcalde, es más que todo sobre el alcalde. La verdad me cae súper bien, pero pues no sé, usted dice que tiene como que a las mejores personas en su equipo y no sé usted qué opina de una persona que es comentadora de televisión, obviamente sobre esos temas y ahora pues está tirándose al alcalde de Guatemala. No sé si usted cree que tiene la experiencia o no. ¿Y la segunda? Son esas 2. Ah, ok. Perdón, la primera, la experiencia y la pena de muerte. Ah, perdón, sí. Yo soy amiga de cumplir con la ley. Si la ley contempla la pena de muerte, hay que aplicarla, es parte de nuestra legislación. Lo que sí creo es que deben haber procesos de justicia que realmente se apliquen, porque lo que ha pasado es que en todo proceso, no importando la pena, que han pasado años en los procesos. Entonces la gente ya no siente que se haga justicia. Y vea usted lo que pasó en el tema legislativo con la pena de muerte, que un presidente no quiso al revisar los expedientes, que eso tenía que ser una resolución del tema de justicia, y luego el veto del Congreso que ya no lo surtió, y entonces se quedó en el limbo. Pero está en la ley contemplada. Entonces, primero habría que ver cómo el nuevo Congreso resuelve eso, y en segundo lugar, yo soy amiga de aplicar la ley, la que sea, hay que aplicarla. Y si al organismo ejecutivo le compete algo de eso, pues tendrá que hacerlo. En segundo lugar, respecto al tema del alcalde, yo sí creo que debe haber veneno contra la corrupción. Yo sí creo que debe haber veneno realmente porque hace falta transparencia. Y yo creo que el alcalde hizo muy bien su parte por mucho tiempo, pero yo sí creo en gente nueva, en gente fresca. Y precisamente él es un abogado de formación y precisamente porque ha trabajado en el área, ha ido a las colonias, conoce los problemas y ¿por qué no le vamos a dar la posibilidad de resolverlos? Alguien me dice, pero es que no tiene experiencia. Bueno, ¿y quién ha tenido experiencia cuando ha llegado a ser alcalde? Yo conozco muchos diputados que llegaron sin experiencia al Congreso, pero que han leído la ley, que se aprende la ley orgánica, la ley de régimen interior y empiezan a trabajar y a estudiar. Y conozco otros que llevan muchas legislaturas y no saben ni cómo se pasa una primera lectura, cómo se conoce, dónde están las mociones privilegiadas. Entonces, yo sí creo que tenemos que darle la oportunidad. Y si hablamos de experiencia, vea que tuvimos un presidente de la República que es bachiller en Ciencias y Letras. Entonces, no es cuestión de experiencia, es cuestión de soberanía, es cuestión de carácter, es cuestión de compromiso. Y este hombre, Luis Enrique Cruz Asturias, quiere trabajar por la gente, quiere hacerlo de una manera distinta. ¿Por qué no le vamos a dar la oportunidad? El continuismo es malo dentro de nuestros principios republicanos. Es bueno sanear el Estado. ¿Cuánto se manejan los fideicomisos municipales? ¿Qué están haciendo los alcaldes auxiliares? ¿Cuánto ganan los miembros de Empagua? ¿Dónde están las respuestas? ¿Dónde está la transparencia? Gracias.
Perdón. No, yo creo que ya 2 tengo más y ya. Gracias, Suri, por la apertura a este diálogo y a ProLíderes por facilitar este espacio. Mi pregunta es, asumiendo que las encuestas continúan, como decía Daniel, con 2 partidos liderando en primero y segundo lugar, ¿qué posibilidad cree Suri que hay de que los otros partidos puedan buscar un objetivo común por un mejor país y qué valores compartidos pueden tener para decir, unámonos y hagamos un frente común? Y si Viva o si Suri estarían dispuestos a tomar la iniciativa. Bueno, en primer lugar, yo no sé, pero yo creo que los punteros, que eran punteros hace un par de semanas, ya no son punteros. Comenzando con uno que el candidato presidencial, pues ya ni es el candidato presidencial que era. Entonces yo sí creo que esos 3 partidos que estaban como líderes en las encuestas, en algunas encuestas de opinión pública, porque muchas de esas encuestas fueron publicadas ilegalmente por ellos. Entonces, no lo sé si al día de hoy realmente serán. En segundo lugar, yo creo en que debe haber realmente uniones y alianzas políticas. Yo procuré, antes de presentarme en esta candidatura, buscar alianzas políticas con otros candidatos que están figurando con una manera de pensar afín. Y sin embargo, precisamente porque ellos querían proteger las reelecciones de los diputados, no quisieron y no pudimos llegar a ningún entendimiento. Yo creo que más adelante es importante dejar las diferencias partidistas y buscar los beneficios de Guatemala, pero sí con un criterio común, porque si no hay un criterio común, entonces, ¿de qué sirve esa alianza? Solo apoyas a alguien y llega, y cuando llega hace un cambio, da unos empleos para unos cuantos, y eso no es. Yo creo que es parte de permanecer con nuestra identidad y criterio de los objetivos que queremos para el desarrollo de la nación. ¿Verdad? Una última pregunta. Yo fui el suertudo entonces. Buenas noches, Suri. Buenas Hola, noches a buenas todos. noches. Creo que usted contextualizó un poquito la pregunta que le voy a hacer ahorita. Para estar dentro del Congreso y para aprobar las leyes que usted logró aprobar dentro de sus 16 años de legislatura, se necesita lograr consensos. El Congreso, como usted mencionó, es un reflejo de nosotros como sociedad. Somos una sociedad dividida, somos una sociedad muchas veces que estamos en conflicto, que estamos enfrentados dentro de los mismos jóvenes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo logramos consensos en una sociedad como la guatemalteca para lograr crear esta agenda común que logre el desarrollo del país? Porque difícilmente vamos a lograr construir la Guatemala que queremos si los mismos grupos seguimos divididos y trabajando cada uno de manera dispersa. Dentro de la organización que nosotros trabajamos, procuramos trabajar en alianza, porque entendemos que en el momento en el cual trabajamos en conjunto, el impacto de nuestras acciones es mucho mayor. Entonces, ¿cómo logramos consensos en un país como el nuestro? Gracias. Gracias por tu pregunta. Manuel José Arce escribió un poema hace muchísimos años que dice: la tierra está llenándose de muerte, conversemos. Y yo sí creo que tenemos que sentarnos a hablar los actores. Por ejemplo, alguien me hablaba del resarcimiento ayer. Yo estaba en un programa de radio y Edgar Gutiérrez me llama por teléfono al programa de radio y me pregunta sobre el resarcimiento. Y yo le dije, mire, primero tenemos que sentarnos a hablar con quienes están pidiendo, porque yo he visto a los intermediarios que lucran con el resarcimiento, por ejemplo. Entonces yo creo que primero nos tenemos que sentar a hablar los actores de los proyectos que tenemos para Guatemala, vernos de frente. No con intermediarios extranjeros, no con intermediarios de otro tipo, sino que sentarnos así en un círculo y hablarnos y decirnos qué podemos construir y quién hace cada parte. Aprobar la ley contra el tabaco no fue un tema mío, fue un tema de las universidades, fue un tema del sector médico, fue un tema del sector laboral, de muchas bancadas, porque yo tenía 3 o 4 diputados en ese momento. Pero teníamos que ver el bienestar de la población, la crisis de salud y que no teníamos financiamiento para pagar tanta enfermedad en el sistema público. Entonces, yo sí creo que necesitamos hablar, y eso es una cosa que el presidente Uribe muchas veces en sus visitas a Guatemala ha dicho: hay que hablar, hay que escuchar, y para eso se necesita tiempo. Hay que sentarse, oír, ver, consensuar. Tal vez no en todo vamos a estar de acuerdo, pero ¿por qué no hacemos en primer lugar en lo que estamos de acuerdo? Pero caminar, es que no estamos caminando, estamos como
como en una arena movediza sin poder sacar los pies. Entonces alguien tiene que poner las manos de otro atrás y jalar. Por eso es que yo les digo, no importa cuál sea el partido político de su simpatía, pero no voten nulo, no voten en blanco, porque eso es simplemente darle poder al que es más nefasto para el país. Darle un cheque en blanco a los que no quieren ningún beneficio para la nación. Y eso no debe ser. Ustedes son un grupo de jóvenes que son líderes, que tienen que poner ejemplo en su actuar. Y eso es lo más importante. Muchísimas gracias.